Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Mayerly Barbosa Morales, estudiante de psicología. El día de hoy les vengo a hablar sobre psicología política. Mi tutora Nancy Milena Pedraza Ávila, del curso 403033A 1701. Bueno, vamos a iniciar en la guía de la fase número 2. Nos hacen cierta cantidad de preguntas a las cuales les voy a dar respuesta según a lo que yo entiendo. La primera pregunta que nos hacen en esta guía es: ¿qué entiende por psicología política? Entonces, bueno, yo entiendo que es lo que estudia las aptitudes, creencias y comportamientos políticos, los cuales están influenciados por factores psicológicos. Es decir, como la percepción, la cognición y la emoción de una persona. También examina cómo las personas toman decisiones políticas y forman opiniones también pues políticas, y cómo se involucran en actividades políticas y en función de la psicología individual o social. Esto dependiendo, obviamente, la crianza, su respectivo comportamiento político, las estructuras políticas y toda la parte social que afecten el pensamiento pues de la persona. La segunda pregunta que nos realizan es: ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Entonces, el objeto principal es investigar cómo los procesos psicológicos individuales y grupales influyen en el ámbito político. Es decir, cómo yo me encuentro psicológicamente individual, yo como persona. Cómo me encuentro, cómo tomo las cosas, cómo es la forma de pensar, de actuar, dependiendo las estructuras políticas y sociales que afecten a la psicología de las personas. Entonces, esto lo que trata es de buscar y comprender la interacción entre mente humana y el mundo político. La tercera pregunta que nos realizan es: ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Pues bueno, en este caso, dentro de los temas y análisis principales y líneas de investigación, podemos abarcar amplias gamas, pero en este momento les voy a hablar sobre dos que me parecieron importantes. Una, la identidad política, y dos, es la percepción. En la identidad política encontramos que las personas exploran y se identifican con grupos políticos, culturales y sociales, y cómo estos grupos influyen en las actitudes y comportamientos de las personas. Es decir, vamos a dar un claro ejemplo. En este momento, estaba la semana pasada haciendo un paro, habían llamado un paro nacional en contra de nuestro alcalde actual, el señor Petro, el cual pues hay mucha gente que no está de acuerdo pues con el gobierno de él o cómo se han tomado algunas decisiones. Entonces, muchas de las personas que estaban en desacuerdo salieron a marchar en contra de lo que a ellos les parece que se está haciendo mal en la gestión de él. Entonces, esa es identidad política. Cada quien surge y, digamos, está detrás de un político o de algún partido político porque gusta de la forma en cómo esa persona hace las cosas, o sencillamente, como hablábamos en un video pasado, es la forma de la crianza y optan mucho por cómo los criaron y seguir así detrás de esa política que viene ya muy arraigada desde casa. La otra parte es la percepción, que es cómo se percibe y se evalúa a los líderes políticos. Entonces, vuelvo y digo, en este caso hay mucha gente que de pronto está
a favor del señor Uribe, otros a favor de Petro, otros a favor de, bueno, de la cantidad de presidentes que han pasado acá en Colombia, pero eso sí es dependiendo como la percepción. Digamos, hay mucha gente que agradece que de pronto Uribe dice sacó la guerrilla y se pudo volver a salir a los pueblos de Colombia. Hay otra gente que no le agradece y dice que por culpa de él hubieron tantos falsos positivos. Entonces ya es la percepción de la manera individual. Tenemos la otra preguntita que es ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, entonces en este caso sabemos que los procesos comunitarios les podemos ayudar, digámoslo así. La psicología política puede contribuir a los fortalecimientos de procesos comunitarios de la siguiente manera. Uno, es identificando cómo se distribuye el poder dentro de una comunidad y cómo esto influye en las relaciones interpersonales. Es decir, acá dentro de San Juan de Río Seco tenemos muchos, ¿cómo se dice eso? Tenemos juntas de acción comunal y lo que se hace demasiado es ver la toma de decisiones dentro de la Junta de Acción Comunal y la comprensión de poder. Es decir, aunque todos estemos, hayamos 20, 30 personas, tenemos que ver quién es la persona que obviamente va a estar más a cargo de las tomas de decisiones, pero obviamente controlando que no haya un poder de superioridad, sino que siempre haya, estén al pendiente del apoyo hacia la comunidad. Por último, encontramos la última pregunta, que es ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario postconflicto en Colombia? Bueno, principalmente la psicología política puede contribuir a la construcción de perdón y reconciliación en un escenario postconflicto en Colombia, comprendiendo las causas del conflicto, las raíces psicológicas del conflicto, influyendo las percepciones distorsionadas, los prejuicios y los estereotipos que contribuyeron a este conflicto. Vamos a poner un ejemplo muy cercano, algo que yo viví, algo que mi familia vivió y algo que mucha gente en el país tuvo que conocer, y fue la guerrilla. Son temas un poco fuertes a veces. En mi época, cuando era niña, se vivieron momentos duros, momentos de guerra, momentos donde pues hubo pérdida de familiares, de amigos, de gente conocida, de vecinos, donde hubieron pues muchísimas masacres, muchísima violencia. Pero pues hoy en día pienso que el aporte real que nosotros los seres humanos podemos hacer a un posconflicto acá en nuestro país es saber perdonar al otro. Por error, por gusto, por motivación, porque había algo que los empujaba a ellos a hacerlo, no se sabe. Pero pues también son seres humanos y hay que entender que todos los seres humanos nos equivocamos. Es por esto que yo pienso que lo que necesitamos realmente hoy en el mundo es saber perdonar, tener empatía hacia el otro, ver que lo que yo le hago a mi compañero, lo que yo le hago a mi esposo, lo que yo le hago a mi hermano, lo que yo le hago a mi compañero de trabajo, afecta. Entonces es como ponernos un poquito en los zapatos de la otra persona y decir, ven, yo no puedo hacer esto porque es que a él le va a afectar, sea psicológicamente, físicamente, económicamente. Entonces sí pienso que para que en Colombia se logre una reconciliación como tal, se debe manejar mucho el perdón, demasiado. O sea, es un tema que se debería dar
todos los días en la escuela, todos los días en la universidad, todos los días, donde iniciamos una clase, donde se trate de hablar, pero todo con perdón, quitándonos tantos odios. Yo entiendo, vuelvo y digo, que de pronto pues hubieron personas que sufrieron más con todo esto del conflicto, con la guerra, pero ya hoy en día es menor y podemos hacer de esto simplemente un recuerdo, algo que se vivió, no solamente se vivió en una casa, se vivió al nivel nacional y que es muy duro, que es muy duro. Yo sé que pues la muerte a veces de los conocidos, de los hermanos, de los papás, de la familia, de los seres queridos, duele, pero duele más quedarse uno con el recuerdo y permitir que eso lo envenene a uno mismo. Entonces sí pienso que en este punto el perdón es lo mejor que podemos hacer, y obviamente guiándonos de saber reconocer, ¿no? Saber reconocer que todo el mundo tiene errores y que lógicamente podemos llegar a ser un muy buen país sabiendo perdonar. Muchas gracias.